Hola, vamos a probar un poco los directos y la versión 19, que realmente me ha encantado. Vamos a cerrar un poco de cosas que tenemos por acá y vamos a compartir nuestra pantalla y vamos a empezar a probar esto que me parece una de las novedades más interesantes de la versión 19, que es cómo utilizar los controladores. Como hemos visto, los controladores, o sea, la versión 19 trae esta nueva versión en la documentación que nos maneja el hecho del API, de la documentación del API. Y esto, eh, las personas que han trabajado con las integraciones con OAuth saben cómo ciertas limitantes que se presentan usando XML, RPC. Pero bueno, esto realmente ha venido a ser un cambio porque ahora tienen el hecho de, como normalmente he visto que se hace, que es utilizando un token, ese token va a ser en principio nuestro API key. Y nada, vamos a empezar a usarlo a ver cómo se hace. Como comenté en el video anterior, que te voy a dejar por aquí el enlace de la versión 19, en la versión 18 aparece, en la versión 19 aparece este nuevo enlace, esta nueva URL que es doc, que acá explican cómo utilizarlo, ya sea doc, y cuando ponemos así, pues nos sale la documentación para cómo acceder a cada elemento de cada modelo. Pero bueno, en caso de que nosotros quisiéramos hacer una integración, aquí Odoo nos pone gratamente cómo se manejan los requests, cómo hacer un search and read, cómo crear. Acá nos ponen todo y realmente tiene bastante valor porque ya les digo, antes no era así y esto es un salto valiosísimo para el tema de integraciones con terceros en caso de que tengan que leer. Pero ¿cómo se usa en cuestión? ¿Cómo se usa esta API? Pues en principio lo que habría que hacer sería venir por acá y vamos a definir un usuario que es el que se va a estar utilizando para el tema de los API. Acá en las preferencias tenemos esta parte que se llama Security y aquí es donde agregamos un nuevo API Key. Acá nos piden nuestra contraseña para validar que tenemos permisos para crear ese API Key. Y aquí le pones para qué sería. Uso de API personal, por llamarle. En este caso vamos a ponerle que va a tener la duración de un día porque luego de hoy no lo vamos a estar utilizando y ya nos genera un API Key. Este API Key va a ser utilizado en esta versión 19 como un token bidder, lo que nos hace bastante sencillo el tema de integraciones a la hora de leer y escribir en la nueva versión. ¿Qué tenemos entonces? Con nuestro Odoo corriendo, o sea, en localhost 8069, por acá me he creado un fichero que le puse main. Lo primero que vamos a hacer es declarar nuestro API key que nos acaba de devolver. Luego, si vamos a hacer unos requests, tenemos que importar request. Y lo otro que sería, pues copiarnos un poco lo que nos comenta la documentación. Como casi todo, pues ponemos por acá respawner, que es lo que normalmente se hace cuando estamos haciendo lecturas y demás. Y nos vamos a copiar, acá nos ponen cómo sería el JSON para obtener los valores, cómo sería para usarlo con JavaScript, con Python, que es el que vamos a estar utilizando, y con curl. En este caso vamos a utilizar Python. ¿Y qué vamos a hacer? Pues nos vamos a copiar todo nuestro código. Vamos a copiar el código tal cual nos lo ponen ahí y lo pegamos por acá. Y si se fijan, lo único que le cambia y que nos ayuda bastante es que ahora en Authorization se envía el API key como un bidder. ¿Qué es lo que nos va a hacer esto? Pues nos va a leer los responders utilizando el search and read. ¿Qué hace el search and read? Nos devuelve los valores ya leídos. ¿Por qué? Porque si hacemos un search, vamos a notar que es lo que hace el search. Aquí busca igual y imprimimos la data y nos revienta. ¿Por qué nos estará reventando? Porque la estructura
entiendo que no sea la misma. Vamos a copiarnos el del search. Nos copiamos aquí el del search. Quitamos el request porque ya lo estamos utilizando arriba. Y nos lee solamente los ID. Eso es lo que hace el search. Entonces, si nosotros pasamos search and read, es que él nos lee los valores que le estamos pasando. Vamos a copiarlo así tal cual. Lo quitamos de arriba para que no nos haga interferencia como que está declarándose dos veces. Y si se fijan acá, él nos está devolviendo, ¿qué cosa? El display name, que es lo que le estamos pidiendo. Si nosotros ponemos además que queremos el name, o bueno, el email, cuando ejecutamos la consulta, en este caso nos devuelve falso porque no tiene, bueno, casi nadie tiene. Si además le pido el name, nos devuelve el nombre. La diferencia entre el display name y el name es que el bueno se puede computar uno que otro. Un dominio, pues en este caso no estamos utilizando dominio, podemos pasarlo así y entiendo que funcione de igual manera. Esto sería para el caso de leer. Pero ¿qué pasa cuando queremos, por ejemplo, como comenté, search and read para obtener los valores ya leídos? El search nos busca, pero nos devuelve solo los ID, una lista de enteros como lo devuelve acá. Y aquí nos devuelve la lista de los valores. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Crear. Vamos a crear un nuevo contacto. ¿Cómo sería la creación? La creación lo manejamos de la siguiente manera. Nos volvemos a copiar acá. Esto realmente aquí Odoo creo que es hora de hacer la aplicación que estábamos haciendo, hacerlo para Odoo 19 y ver cómo se integra. Déjenme por ahí por los comentarios luego si les parece que sería buena idea hacer la aplicación ahora utilizando un token bidder. En este caso, ¿qué necesitamos para crear acá? Pues una lista de valores. Vamos a ponerle el contacto time to code y el email es rmontano1992 montano. Vamos a poner montano. ¿Y qué es lo que nos va a hacer esto? Lo que nos va a hacer, como su nombre lo indica, pues nos va a crear un contacto que se va a llamar así con este correo electrónico. Cuando le damos nuevamente al correo, si se fijan, devolvió el 10. Que si vamos acá a los contactos, tenemos el time to code. Y de esta manera muy sencilla, esto del API ha sido, gracias a esta documentación, nuevamente enhorabuena. En el video realmente vi el rendimiento de 19 y me encantó. Vi lo de los sitios web, me encantó. Pero cuando se trata de integraciones, realmente esto es muy, muy útil porque ya le digo, nos contempla, nos maneja ya cómo hacer el caso de la documentación. Vamos a seguir probando en el Grid. ¿Qué queremos hacer en el Grid? Pues probamos para hacer un Grid. Si se fijan, lo que hacen es llamar al modelo y pasarle el método que queremos ejecutar. De la siguiente manera. Aquí en los headers mantenemos siempre nuestra autenticación, porque si no, bueno, si no pasamos esto, pues nos debe dar error un 401. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es decir acá que vamos a actualizar el ID del elemento 10, vamos a actualizar el email y vamos a ponerle time to code arroba y vemos que nos devuelve true. Significa que nos debe haber cambiado el correo en acá. Este correo nos debe haber puesto time to code. Pues no, pues sí. Y esa es lo que se usa para actualizar los registros de la base de datos, el write. ¿Qué pasa si queremos eliminar? Pues lo mismo. Si queremos eliminar, tenemos que llamar acá pues la función. Y realmente ahora vamos a hacer esto, intentar hacer esto un poco más bonito para ver cómo, qué tal funciona. Aquí nos ponemos por acá y que el ID vamos a eliminar el 10, que es el que acabamos de crear. Y si le damos acá, pues nos debe haber eliminado el time to code. Realmente
súper interesante este tema del API. Por eso quise mostrarlo así, ¿saben? Diré un poco en directo. Como mismo funciona con los contactos, no funciona con los, o sea, con el módulo, con el modelo que deseemos, el que sea. Aquí nos pone una lista enorme de los modelos existentes. Me imagino que en caso de que tú vayas instalando las aplicaciones, cada aplicación va a ir generando su documentación para leer, escribir y eliminar. Si lo hiciéramos de una manera un poco más interesante, pues deberíamos poner algo como crear un método, vamos a crear una función que sea use API, llamarle aquí vamos a recibir una función, un método que sería un método y una data, ponerle Edilio. El API está bueno, deja que tengas que usarlo, realmente el API está súper interesante, Edilio. Tú sabes que tú eres un crack en esta tarea. Realmente el API está, no sé si lo viste ya, la de la 19. Aquí nos está dando el error porque no encuentra el partner 10. Vamos a borrar otro para probar que no hayamos alterado nada. El 1 no lo podemos borrar. Vamos a borrar este que está por acá, que es el 9. Y hemos eliminado el contacto Rodney. Está bueno, Edilio, deja que veas el API. Está súper interesante porque antes no lo manejábamos así, entonces ahora aquí lo maneja a nivel de autenticación. Y la documentación, pues es la que ya trae OAuth, que es la que está por acá. Que esto realmente aquí habría que probar hacerlo para 18, porque solo está disponible obviamente para versión 19. Pero aquí te pone select, donde select all. Aquí te pone los que quieres mostrar y los que no. Le pongo código, los bases, los websites. Sí, sí, está bueno. Porque aquí ya te digo, aquí pones el modelo que quieras. Recurrency, ya tenemos recurrency. Cómo crear monedas, cómo leer monedas. Todo. Y como ya lo tenemos aquí, pues realmente es súper sencillo utilizarla. No sé qué otra cosa podemos hacer por aquí. Vamos a hacer un to-do, por ejemplo. Buscamos aquí, ¿cómo sería el to-do? Pues venimos aquí, ponemos to-do. To-do, no sé si se llame así el modelo. Vamos a verificar por acá. Vamos a abrir los ojos bonitos. Y en los campos vamos a ver que el modelo... task. No sabía que pertenecen al modelo Project Task. Mira qué bien. No sabía esa parte. Evento. Vamos a crear un nuevo event. En principio solo debe ser necesario un nombre. ¿Cómo sería un evento? Pues vamos a crear un evento. Venimos acá. Buscamos cómo se crearía. Y copiamos. Y lo pegamos para acá. El nombre, pues el nombre va a ser our event. O no, vamos a ponerle audio experience. Y por ahora no ponemos más nada. Vamos a ver si nos funciona así, sin otro campo que sea requerido. Y sencillamente, pues así hemos creado un nuevo evento. Es este que está por acá. Nos definió valores por defecto. Este que está por acá. ¿Qué podemos hacer ahora? Pues vamos a modificarle el nombre porque no nos gustó ese nombre. Vamos a modificarlo y ponerle... nos vamos acá, copiamos cómo sería la estructura para un write, para modificar. Lo copiamos.
Y el evento que hemos creado, vamos a ver que se llama, el ID sería, bueno, el 1. Decimos que aquí vamos a cambiarle el name y vamos a ponerle Odoo Experience 2025. Ejecutamos nuestra consulta, actualizado, y ya tenemos nuestro nuevo evento. Realmente, ya con esto ahora ha sido nuevamente enhorabuena, porque realmente que ya que se acabó el evento, pues vamos a eliminarlo o archivarlo, por ejemplo, creo que sería el active, ponerle falso, y de esa manera me imagino que ya nos saca acá como los eventos, sale archivado, no nos los muestra. Y si queremos eliminarlo, pues lo mismo. Venimos aquí, nos buscamos el de un link, que es el de borrar. Vamos a copiarnos solo la parte de import request. Y vamos a pasar acá el ID 1. Y si te vi, no me acuerdo, se me fue el evento. Ya no sale ni archivado. Me parece súper interesante esto. Nada, realmente la idea era mostrar esto en el video porque realmente está súper interesante. Recuerden suscribirse, denle like. Nos vemos en el próximo video. Chao.